El penal de Tacumbú siempre fue conocido por sus muros gastados, su hacinamiento y la brutalidad que se respiraba en cada pasillo. Sin embargo, nada de lo vivido allí se comparaba con el expediente que estremeció a todo el personal en julio de 1971. Un preso oficialmente muerto que horas después volvió a mostrar signos vitales en el informe médico. Un caso que desató miedo entre los guardias, confusión entre los directivos y silencio entre los propios reclusos, que aseguraban haber escuchado algo moviéndose dentro de la morguera aquella madrugada. Todo comenzó con un motín repentino en el pabellón 4, donde varios internos resultaron heridos. Entre ellos estaba Víctor Rolón, un hombre temido incluso por los más violentos. Tras ser trasladado a la enfermería, los médicos lo declararon fallecido a las 03:12 de la madrugada. El cuerpo, sin embargo, fue reubicado más tarde de lo que indicaban los protocolos, y nadie quiso explicar por qué. En Tacumbú, los retrasos administrativos casi siempre escondían algo. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió cuando el doctor encargado revisó los registros. A las 04:05 el informe marcaba pulsos débiles, a las 04:07 respiración irregular, a las 04:09 movimiento en la camilla. Todo había sido apuntado por un auxiliar que juró no haber escrito nada. Nadie quiso firmar el documento, nadie quiso hablar. Esa misma noche, varios reclusos afirmaron escuchar golpes provenientes del área donde se guardaban los cuerpos. Golpes secos, espaciados, como si alguien intentara llamar la atención desde dentro. Los guardias se negaron a verificar hasta el amanecer. En Tacumbú había cosas que simplemente no se comprobaban cuando el sol no estaba. Cuando por fin abrieron la morguera, el miedo se volvió oficial. La bolsa donde habían dejado a Víctor estaba vacía y no hubo registro, cámara ni guardia capaz de explicar cómo ocurrió. La historia que estás a punto de escuchar no forma parte de ningún archivo público, ni aparece en reportes oficiales. Es uno de esos casos que sobreviven apenas en susurros entre exfuncionarios, en documentos duplicados y en testimonios que jamás debieron salir de la prisión. El caso Rolón dividió al personal del penal de Tacumbú, generó temor entre los internos y obligó a los directivos a cerrar un ala completa durante semanas. Todo por un informe médico que no debía existir. Todo por un preso muerto que, según los registros, volvió a mostrar signos vitales sin que nadie lo moviera. Este relato reconstruye minuto a minuto lo ocurrido durante aquella madrugada de 1971. El motín repentino, el traslado de heridos, la declaración oficial de muerte y los inconsistentes reportes de movimiento dentro de la morguera. No se trata de versiones exageradas ni de rumores distorsionados. Cada detalle proviene de documentos reales, de notas internas que nunca se entregaron a la prensa y de testimonios de guardias que renunciaron poco después. Tacumbú no es un lugar donde la verdad salga fácilmente. En 1971 salió por obligación. Antes de continuar, apóyanos con un like, suscríbete si te gustan las historias reales de terror humano y escribe en los comentarios tu país y tu ciudad, porque este canal quiere saber hasta dónde llegan estas voces que se niegan a ser enterradas. Cada comentario ayuda a que más personas descubran relatos como este, donde el miedo no proviene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos son capaces de ocultar. Ahora sí, respira profundo. Cada capítulo de esta historia te llevará más cerca de lo que realmente ocurrió dentro de Tacumbú aquella noche. Y cuando lleguemos al final, entenderás por qué este caso fue silenciado durante décadas y por qué el nombre de Víctor Rolón nunca volvió a aparecer en las listas oficiales de fallecidos. El penal de Tacumbú había pasado semanas tensas antes del motín.
Las revisiones sorpresivas, los faltantes de suministros médicos y el comportamiento errático de algunos guardias habían creado un ambiente de desconfianza absoluta. En el pabellón 4, donde convivían los internos más violentos, la tensión era todavía mayor. Las peleas eran frecuentes, pero aquella noche la violencia no surgió de un conflicto entre presos. Comenzó con un ruido seco en la celda 47, un golpe seguido de un grito ahogado. Nadie vio quién inició la agresión, pero varios internos aseguraron escuchar una frase repetida: "Se acerca, se acerca". Para la mayoría era simple paranoia. Para los que vivían allí era un mal presagio. A las 02:51, los guardias del pasillo escucharon un estruendo que recorrió todo el ala. No era el típico ruido de una pelea. Era un sonido hueco, como si alguien hubiese empujado una cama metálica con toda su fuerza. Cuando el sargento Gamarra llegó hasta la reja principal, encontró a varios internos pegados a los barrotes, pálidos, respirando rápido. La mayoría no gritaba ni exigía nada. Estaban inmóviles, mirando hacia el fondo del pasillo, donde una sola celda permanecía completamente oscura. Era la del interno Víctor Rolón, un hombre que rara vez interactuaba con otros, pero cuya presencia era suficiente para silenciar conversaciones enteras. Los guardias abrieron la reja y avanzaron con linternas, pero antes de llegar a la celda, escucharon el sonido que ninguno quería admitir: un cuerpo golpeando el piso con violencia. Los presos empezaron a retroceder, como si temieran que algo saliera de allí. Cuando iluminaron finalmente el interior, encontraron a Rolón tirado boca arriba, respirando con dificultad. Su piel estaba fría, los ojos entreabiertos. Un charco de sangre se extendía desde su cabeza, aunque no había señales claras de pelea. Lo único fuera de lugar era la posición de su brazo derecho, completamente extendido hacia la puerta, como si hubiera intentado señalar algo antes de caer. La enfermería recibió el llamado inmediato. 2 internos heridos fueron trasladados junto con Rolón, pero el médico de turno se concentró en él primero, intentando estabilizarlo. Lo que llamó la atención del personal fue que ninguno de los otros reclusos quiso explicar qué había pasado. Solo repetían que algo hizo ruido en la oscuridad y que Rolón comenzó a convulsionar antes de caer. Los guardias asumieron que se trataba de una pelea encubierta, una más de las tantas. Pero el enfermero Álvarez fue el primero en notar algo extraño. Rolón no tenía golpes compatibles con una agresión reciente, más allá del impacto en la cabeza. Era como si simplemente hubiese colapsado. A las 03:12, después de varios intentos fallidos de reanimación, el médico firmó la declaración de fallecimiento. El cuerpo fue cubierto con una sábana y llevado hacia la morguera improvisada que Tacumbú utilizaba desde hacía años. Los registros indican que 3 guardias acompañaron el traslado, pero sus testimonios posteriores no coinciden entre sí. Uno asegura que la camilla tembló levemente durante el trayecto. Otro afirma que escuchó un susurro proveniente del pasillo. El tercero, el más nervioso, dijo que prefirió no mirar el cuerpo y caminar mirando al frente. Ninguno quiso detallar más de lo necesario. Mientras tanto, el pabellón 4 quedó bajo control parcial. Los presos fueron encerrados en sus celdas, mientras los guardias inspeccionaban el área en busca de armas improvisadas o rastros de violencia. No encontraron nada relevante. No había sangre en las paredes, no había huellas de pelea, no había indicios de que alguien hubiera agredido a Rolón. Lo único que llamó la atención fue una marca tenue en el piso, como un rastro de arrastre que salía desde la celda del interno y llegaba hasta la pared lateral. Era una marca fina, delgada, como si algo hubiera sido arrastrado sin dejar un camino claro. A las 03:40, el sargento Gamarra redactó un informe preliminar donde describió la situación como un motín leve con un fallecido.
Aún no sabía que su reporte sería reescrito 2 veces durante la madrugada. Lo que sí sabía es que algo en la actitud de los internos no encajaba. En vez de mostrarse alterados por el motín, parecían más asustados por el silencio que quedó después. Algunos se negaban a volver a acostarse. Otros miraban hacia la celda vacía de Rolón, como si esperaran verlo aparecer de nuevo. A las 03:50, cuando los guardias regresaron al pasillo del pabellón 4, notaron que varias puertas vibraban levemente, como si hubiera corrientes de aire internas. Pero Tacumbú no tenía corrientes. El lugar estaba completamente sellado, sin ventanas en ese nivel. El fenómeno duró solo unos segundos, y cuando terminó, el silencio volvió a dominar todo el pasillo. Los guardias decidieron ignorarlo, convencidos de que la tensión de la noche estaba alterando sus sentidos. El traslado del cuerpo fue el último acto administrativo antes del amanecer, pero nadie imaginaba que sería también el inicio del verdadero horror. Aquel informe de fallecimiento no permanecería estable por mucho tiempo. Antes de que amaneciera, una anotación inesperada en la hoja médica cambiaría por completo la versión oficial de los hechos. El sargento Gamarra, sin saberlo, estaba a minutos de enfrentar el documento que jamás debió existir. El sargento Gamarra llegó a la enfermería a las 04:03, aún repasando mentalmente el motín. Tenía que cuadrar el informe antes del cambio de turno, y lo último que necesitaba era inconsistencias. La enfermera de guardia, una mujer silenciosa llamada Benítez, revisaba la mesa donde habían dejado el cuerpo de Rolón antes de trasladarlo. Parecía inquieta, aunque trataba de ocultarlo. Cuando Gamarra le preguntó si había visto algo extraño durante la reanimación, ella simplemente negó con la cabeza y siguió limpiando la superficie metálica, como si borrar cualquier rastro físico también borrara lo ocurrido. A las 04:05, el sargento abrió la carpeta del caso. Dentro debía haber únicamente la hoja de fallecimiento, con la hora de muerte marcada claramente. Pero encontró una segunda hoja, escrita con la misma letra del auxiliar clínico, una anotación adicional que no figuraba en el registro original. Gamarra frunció el ceño. La nota decía que a las 04:05, el cuerpo de Víctor Rolón presentaba pulso débil en carótida izquierda. Era imposible. Rolón había sido declarado muerto casi una hora antes, y nadie lo había tocado desde entonces. El sargento revisó la firma. Era la del auxiliar, sí, pero la hora anotada era posterior a la muerte. Y el auxiliar no estaba en la enfermería en ese momento. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando encontró otra anotación. A las 04:07, movimiento torácico mínimo, y a las 04:09, reactividad leve en pupilas. La sangre se le heló en el cuerpo. Cada anotación estaba perfectamente escrita, como si alguien hubiera tenido tiempo y calma para registrarlo todo. Pero nadie había ingresado a la enfermería. Él mismo estuvo vigilando la zona durante el traslado del cuerpo. Nadie entró, nadie salió, y la morguera seguía bajo llave. Decidió llamar al auxiliar. El hombre llegó pálido, como si ya supiera qué lo esperaban. Cuando Gamarra le mostró la hoja, el auxiliar negó rotundamente haberla escrito. Dijo que a esa hora estaba en el depósito buscando vendas y que jamás habría firmado un documento sin autorización. Su voz temblaba. No quería parecer culpable de falsificación, pero la expresión en su rostro revelaba algo más profundo. Miedo. Miedo real. El auxiliar dijo que mientras buscaba insumos, escuchó a alguien caminar dentro de la enfermería. Pasos lentos, pesados, como si arrastraran los pies. Pensó que era Gamarra o algún otro guardia. Pero cuando regresó, la sala estaba vacía. Gamarra decidió verificar las cámaras, pero el monitor que apuntaba a la enfermería llevaba días funcionando mal. A esa hora solo mostraba estática. No era la primera vez que ocurría. En Tacumbú, los problemas técnicos eran tan frecuentes
como los silencios incómodos entre los guardias. Sin embargo, que las fallas coincidieran justo con las horas anotadas en el informe levantó sospechas inmediatas. El sargento ordenó revisar el pasillo, pero las cámaras tampoco mostraban nada útil. Un vacío perfecto, demasiado perfecto. El siguiente paso era obvio: revisar la morguera. Junto con 2 guardias jóvenes, abrió el candado y empujó la puerta. El aire estaba frío y estancado, con ese olor metálico que solo los que trabajan en prisiones antiguas conocen bien. La camilla asignada al cuerpo de Rolón estaba contra la pared. La bolsa negra reposaba sobre ella, cerrada. Gamarra sintió alivio durante un segundo, pero al acercarse notó que la cremallera estaba ligeramente desplazada, como si alguien hubiera intentado abrirla y luego volver a cerrarla con prisa. Nadie había reportado haber manipulado el cuerpo. Los guardias intercambiaron miradas incómodas. El sargento ordenó abrir la bolsa. Necesitaba certeza. Necesitaba poner fin a cualquier rumor antes de que la noticia se extendiera por los pabellones. Pero cuando levantaron la cremallera, lo primero que notaron no fue el cuerpo, sino la ausencia del mismo. La bolsa estaba vacía. Gamarra sintió un golpe en el estómago. Revisó el piso, la camilla, los rincones. Nada. Ni rastros de arrastre, ni huellas, ni manchas, ni señales de fuga. Era como si nunca hubieran depositado el cuerpo allí. El joven guardia llamado Ortiz retrocedió, murmurando que eso no era posible, que él mismo había acompañado el traslado, que vio claramente al cuerpo dentro de la bolsa. El otro guardia, Medina, dijo haber oído algo cuando abrieron la morguera. Un sonido leve, un crujido en la esquina derecha, pero no quiso admitirlo al principio. No quería ser parte de esas historias. Gamarra respiró hondo, inhaló el aire frío, tratando de mantener la cabeza clara. Tenía que reportarlo, pero ¿cómo? Un cuerpo muerto que muestra signos vitales en el informe. Una morguera cerrada con candado que aparece vacía. Nadie admitiría ese informe sin que lo consideraran una burla o una conspiración interna. Pero también sabía que ocultarlo sería aún peor. Cuando salió de la morguera, tomó su decisión. Antes de entregar cualquier reporte oficial, tenía que enterarse de lo que realmente había ocurrido. Y eso significaba volver al pabellón 4, porque, según los internos, Rolón no había caído por un golpe. Cayó porque algo lo estaba acercando. Gamarra regresó al pabellón 4 con paso firme, aunque por dentro intentaba convencerse de que aún había una explicación lógica para todo. El sonido de los barrotes, el olor a humedad y el murmullo apagado de los internos le recordaron que cada rincón de Tacumbú guardaba secretos que nadie quería mencionar. Al entrar, los presos guardaron silencio de inmediato. Era un silencio tenso, expectante, como si todos supieran que él venía a preguntar por algo que nadie quería admitir haber visto. Se detuvo frente a las primeras celdas, donde varios internos observaban desde la oscuridad. Algunos bajaban la mirada, otros se mantenían inmóviles, agarrados a los barrotes. Gamarra sabía que, en una prisión, el silencio colectivo era siempre señal de que algo grave había ocurrido. Levantó la voz y preguntó quién había visto a Rolón antes de que colapsara. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, esta vez mencionando que su informe no cuadraba con lo que se había registrado. Fue suficiente para que uno de los internos, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por los años, levantara lentamente la mano. «No fue un colapso», murmuró el hombre desde la celda 39. Él cayó para no seguir mirando. Gamarra sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se acercó a los barrotes, exigiendo detalles. El interno explicó que Rolón llevaba semanas comportándose de forma extraña. No hablaba con nadie, pero pasaba largas horas parado en la puerta de su celda como si esperara a alguien.
Los demás presos evitaban mirarlo, no por miedo a él, sino por lo que aseguraban haber visto detrás. Una sombra que parecía moverse cuando nadie caminaba por el pasillo. Nunca se atrevían a mencionarlo a los guardias. En Tacumbú, los rumores podían volverse realidad si se repetían demasiado. Otro interno desde la celda contigua intervino con un temblor en la voz. Afirmó que Rolón no había sido atacado durante el motín. Dijo que, de hecho, la pelea nunca existió, que los gritos y el ruido fueron distracción, que todos sabían que algo había entrado en el pasillo antes de que los guardias llegaran, y que Rolón había sido el único que lo vio directamente. Según ellos, él no cayó. Se desplomó intentando alejarse de esa presencia. Los guardias jóvenes escuchaban las confesiones con inquietud creciente, luchando por no soltar expresiones de alarma. Gamarra empezó a irritarse. Necesitaba hechos, no supersticiones. Pero cada vez que exigía explicaciones concretas, los internos repetían lo mismo. Rolón sabía algo, veía algo, y por eso no dejaba de mirar hacia la oscuridad del fondo del pasillo. El sargento respiró hondo, acercándose al final del corredor. Miró hacia la celda 47, ahora vacía. Era una de las pocas con lámpara dañada, dejando el interior en penumbra constante. Una corriente fría pareció golpearlo apenas dio un paso más. El olor a metal se intensificó, como si la sangre reciente aún impregnara el aire. Uno de los guardias jóvenes, Medina, se acercó rápidamente al sargento. Dijo que había encontrado algo en el suelo, apenas visible bajo la iluminación tenue. Era un pedazo de tela, desgarrado, con el número 66 escrito en tinta negra. No pertenecía a ninguna prenda de Rolón, tampoco al uniforme estándar de los internos. Gamarra lo tomó en sus manos, sintiendo el material húmedo, casi pegajoso. La tela parecía más antigua que el resto de las prendas de Tacumbú, como si no hubiera sido usada por años, o como si hubiera salido de algún lugar que no debía estar en uso. Un murmullo recorrió el pasillo. Varios internos retrocedieron en sus celdas, algunos hicieron la señal de la cruz. Otros simplemente se dieron la vuelta, negándose a seguir escuchando. Gamarra les exigió que explicaran qué significaba aquel número. Nadie habló. Nadie quiso siquiera mirar la tela, hasta que un interno del fondo, con voz ronca y baja, dijo algo que hizo que el silencio se volviera absoluto. Ese número pertenece al pabellón que cerraron en el 63, donde murieron los que estaban encerrados sin revisión médica. Gamarra sintió que algo se rompía dentro de él. Ese pabellón no aparecía en los registros actuales. Oficialmente, ese número nunca existió, y sin embargo, tenía la tela en sus manos. Sin decir una palabra más, ordenó a los guardias que aseguraran el pasillo y regresó a la enfermería. Necesitaba comparar aquel pedazo de tela con los registros de uniformes antiguos. Necesitaba saber si realmente pertenecía a un pabellón que, según los documentos oficiales, había sido demolido hace más de 8 años. Pero mientras avanzaba por el corredor, un pensamiento lo atormentaba más que cualquiera de los rumores. Si el pabellón 66 ya no existía, ¿de dónde había salido ese pedazo de tela? Gamarra caminó hacia la administración con el pedazo de tela entre los dedos, como si sujetarlo fuera lo único que lo mantenía conectado a una explicación lógica. El edificio administrativo de Tacumbú, con sus paredes azul pálido y archivadores antiguos, siempre había sido un lugar de respuestas. Allí estaban los registros, las listas, los nombres, las fechas, todo lo que convertía el caos de la prisión en algo manejable. Pero esa madrugada, cada paso hacia la oficina del director le generaba más inquietud que alivio. Porque si el número 66 realmente pertenecía a un pabellón desaparecido, los registros no iban a dar tranquilidad. Iban a abrir un agujero más profundo.
Al llegar a la oficina de archivo, encontró al jefe administrativo Duarte, medio dormido frente a un montón de papeles. Duarte era un hombre meticuloso, obsesionado con los detalles, y por eso le molestaba profundamente que lo despertaran sin cita previa. Gamarra le mostró la tela sin decir palabra. El gesto fue suficiente para que Duarte frunciera el ceño. Tomó el pedazo de tela y lo examinó bajo la luz amarillenta del escritorio. Su expresión cambió de fastidio a desconcierto. Esto no debería existir, dijo en voz baja. Gamarra exigió explicaciones. Duarte respiró hondo y le pidió que lo siguiera hasta la sala de archivos muertos, una habitación pequeña y en desuso, donde guardaban cajas con documentos de más de 10 años. Allí, cubierto de polvo, encontró un viejo cuaderno de inventario textil. Lo abrió lentamente, como si temiera confirmar lo que ya sospechaba. En la página 17, bajo una lista de uniformes fabricados en 1962, estaba el registro. Pabellón 66, 24 unidades. Pero lo inquietante no fue el número. Fue la anotación final. Retirado del servicio. Encierro total. 1963. Gamarra nunca había oído hablar de un cierre completo de pabellón en esa fecha. Era imposible que una prisión siguiera funcionando sin que los guardias actuales supieran esa parte de su historia. El sargento preguntó dónde se encontraba aquel pabellón. Duarte bajó la mirada, pasó una mano por el cuaderno y señaló una zona del plano antiguo de Tacumbú. Era un bloque lateral actualmente tapiado, marcado como área en desuso. Para confirmar, ambos se dirigieron al registro de planos más reciente. En él, ese mismo espacio aparecía sin numeración, como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado de la estructura oficial. Gamarra empezó a sentir que el peso de la noche se acumulaba sobre su espalda. Si ese pabellón fue tapiado, ¿por qué los internos recordaban el número? ¿Por qué había aparecido un pedazo de tela de ese bloque desaparecido? Duarte sugirió algo que a Gamarra no le agradó: ir a revisar físicamente el muro sellado. El sargento aceptó porque, cuanto más avanzaba la investigación, más imposible era ignorar lo evidente. Caminaron hasta la zona antigua del penal, donde la pintura descascarada y las tuberías oxidadas daban una sensación de abandono total. Al llegar, encontraron un gran muro gris, remendado con concreto viejo y reforzado con placas metálicas. El número original había sido raspado, pero en la esquina inferior izquierda aún quedaba un fragmento de pintura azul, igual al color del pedazo de tela. Duarte retrocedió. Gamarra se acercó a tocar la superficie, pero se detuvo cuando escuchó un ruido proveniente del otro lado. Un ruido suave, un roce, como si algo o alguien se moviera lentamente contra el concreto. Duarte negó con la cabeza, pálido. Dijo que nadie podía estar allí dentro, que ese bloque fue sellado después de un incidente que nunca llegó a la prensa, que nadie que trabajara allí quería hablar del tema. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. Un deslizamiento, una fricción continua, casi como el movimiento de un cuerpo contra la pared. Gamarra colocó la mano sobre el concreto. Estaba frío, demasiado frío para una zona sin ventilación. Una vibración mínima recorrió la superficie, un temblor apenas perceptible, como un toque desde el otro lado. Duarte insistió en que se retiraran, pero Gamarra ordenó traer a 2 guardias para vigilar la zona. No podía dejar ese descubrimiento sin control. Mientras regresaban al área administrativa, una idea lo golpeó con fuerza. Si ese pabellón había sido cerrado por un incidente grave, ¿había más cuerpos allí dentro? Al cruzar el pasillo de regreso, una enfermera los alcanzó, agitada. Traía en la mano la carpeta del informe médico de Rolón. Esa carpeta que Gamarra había dejado sobre la mesa ahora tenía una nueva anotación. Una sola línea, escrita con la misma letra del auxiliar clínico. 422, respiración confirmada.
Pero a esa hora, Víctor Rolón ya no estaba en la morguera. Gamarra regresó a la enfermería con el documento en la mano, apretándolo como si el papel pudiera quemarle los dedos. La nueva anotación, 0422, respiración confirmada, no solo era imposible, era una provocación. Alguien estaba manipulando los registros, alguien con acceso directo a formularios oficiales y con la capacidad de escribir exactamente la misma letra del auxiliar clínico. Era demasiado elaborado para un interno, demasiado arriesgado para un guardia, demasiado preciso para ser un error. Apenas cruzó la puerta, se encontró con el doctor Ramírez, recién llegado para el turno matutino. El hombre bostezaba, sin imaginar el caos que estaba a punto de enfrentar. Ramírez revisó la carpeta y frunció el ceño al ver las anotaciones adicionales. Preguntó quién las había escrito. Gamarra respondió que nadie lo sabía. El doctor, con expresión tensa, dijo que no podía aceptar un informe con modificaciones sin verificación. Tenían que revisar el estado del cuerpo. Cuando el sargento le informó que la morguera estaba vacía, Ramírez lo miró sin parpadear, como si esperara una explicación sensata. Pero Gamarra no tenía ninguna. El doctor ordenó entonces revisar la lista de ingresos de la noche. Quizá el cuerpo había sido movido por error. Quizá algún guardia nuevo no sabía los procedimientos. Pero el registro era claro. Solo un fallecido esa noche. Solo un traslado y solo un cuerpo entregado. Mientras discutían, la enfermera Benítez se acercó con el rostro tenso. Dijo que había encontrado algo extraño en la camilla donde estuvo el cuerpo de Rolón. Una marca, una especie de surco irregular, como si algo pesado hubiese presionado el metal desde arriba. Al revisarla, se dieron cuenta de que el surco tenía forma. Era una hendidura, como de costillas, marcadas de forma vertical. No era una deformación antigua, era fresca, reciente, demasiado reciente. Ramírez se quedó inmóvil, respirando lentamente. No dijo nada, pero el temblor en su mano derecha era evidente. Gamarra decidió entonces tomar una medida que no estaba autorizado a ejecutar: revisar los libros de turno anteriores a 1970. Si el pabellón 66 había sido sellado, si el uniforme correspondía a un bloque desaparecido, tenía que haber algún registro antiguo que explicara por qué. Duarte, aunque reacio, terminó accediendo. Le entregó una llave oxidada que abría una caja fuerte ubicada en la oficina del director, una caja que apenas se abría 2 veces al año. Allí guardaban documentos que no debían circular entre el personal común. Dentro de la caja había carpetas amarillentas, atadas con cuerdas viejas. Algunas parecían haber sido manipuladas, otras tenían sellos oficiales medio borrados. En una de ellas, marcada con tinta desvanecida como Inc. Interno, 1963, Gamarra encontró el contenido que no esperaba ver: un informe sobre un motín en el pabellón 66. El documento estaba incompleto, con páginas arrancadas, pero lo suficientemente claro para mostrar lo esencial. El texto decía que un grupo de internos había sido aislado por comportamiento irregular severo y que el pabellón había sido clausurado después de que varios presos murieran en circunstancias no compatibles con agresiones físicas. No había detalles adicionales, solo esa frase, escrita con la frialdad burocrática de alguien que no quería describir lo que vio. Al final del informe había una lista de internos fallecidos. El nombre que llamó la atención de Gamarra fue el sexto, Víctor Rolón. El sargento sintió un vértigo inmediato. Pensó que se trataba de otra persona con el mismo nombre. Revisó fechas, números de celda, edad aproximada. Todo coincidía. Era el mismo hombre, el mismo interno que había muerto en 1963, pero que también había muerto esa madrugada de 1971. O al menos eso era lo que decían los registros. Ramírez, leyendo por encima del hombro del sargento, murmuró que eso tenía que ser un error administrativo.
un duplicado de expediente, una confusión habitual en prisiones antiguas. Gamarra quería creerle, pero el pedazo de tela en su bolsillo decía lo contrario. Las marcas en la camilla también, y las anotaciones en la hoja del informe no podían explicarse con descuidos humanos. Duarte, que había permanecido en silencio, soltó una frase que congeló a ambos. Ese pabellón no se clausuró por un motín. Se clausuró porque los internos decían que uno de ellos seguía vivo después de muerto. El doctor Ramírez se rió nerviosamente como si la idea fuera ridícula, pero Duarte insistió. Varios guardias habían renunciado esa noche, otros fueron transferidos, los registros fueron mutilados y según un informe interno desaparecido, hubo un cuerpo que no se mantuvo estable. Gamarra cerró la carpeta. Por primera vez en su carrera, no sabía si quería descubrir la verdad o dejarla enterrada en ese archivo muerto. Pero lo que lo obligó a seguir fue un sonido lejano que atravesó el corredor. Un golpe seco, uno solo. Provenía de la morguera. El pasillo que llevaba a la morguera era estrecho, sin ventanas y con el eco característico de los lugares donde el sonido parecía quedarse atrapado. Gamarra avanzó con pasos lentos, seguido por Ramírez y el guardia Medina. Cada uno sostenía una linterna, aunque las luces parpadeaban con una irregularidad que no habían mostrado esa misma madrugada. El golpe que habían oído era imposible de ignorar. No era metálico, no era un ruido de estructura, era un golpe seco, directo, como el puño de alguien llamando desde dentro de una habitación cerrada. Cuando llegaron a la puerta, Gamarra notó que el candado no estaba bien encajado. Había sido colocado, pero no asegurado. Medina dio un paso atrás. Ramírez murmuró que quizá algún interno había logrado entrar, pero la propia estructura del penal lo negaba. La morguera estaba en una zona aislada, lejos de cualquier acceso no autorizado. Gamarra empujó la puerta lentamente, permitiendo que la linterna iluminara el interior. El aire frío salió como un aliento antiguo, cargado de humedad y el olor metálico que parecía cada vez más intenso. La camilla seguía allí, vacía, tal como la habían dejado antes. Pero ahora, en la pared del fondo, había marcas nuevas, rasguños horizontales, irregulares, como si algo hubiera raspado el concreto. Ramírez se acercó y pasó la luz lentamente sobre las marcas. No parecían antiguas, algunas eran superficiales, otras un poco más profundas. Lo que llamó su atención fue su patrón. Estaban alineadas a la altura de un torso humano, no verticales, como las que haría un animal, sino horizontales, repetidas, insistentes. Medina tragó saliva y dijo que tal vez alguien había tratado de mover la camilla mientras estaba contra la pared. Pero Gamarra negó. Las marcas estaban por encima del nivel del metal, como si algo o alguien hubiera estado de pie, apoyando el cuerpo contra el muro. Mientras inspeccionaban el lugar, el doctor Ramírez notó algo debajo de la camilla, un pequeño papel arrugado. Lo recogió y lo abrió con cuidado. Era parte de un formulario médico, arrancado de un cuaderno. Las palabras estaban escritas con la misma letra del auxiliar clínico, 0431, actividad reflejo. Ramírez retrocedió, respirando más rápido. El auxiliar juró no haber escrito nada de eso, pero allí estaba, la misma letra, la misma firma, otra hora, otro registro. Gamarra sintió un nudo en el estómago. Cada anotación parecía desplazarse unos minutos adelante, como si alguien registrara en tiempo real algo que no deberían estar viendo. Los tres hombres permanecieron en la morguera en silencio, escuchando. A las 04:33, un sonido casi imperceptible rompió la quietud. Un roce suave, como tela moviéndose sobre metal. Venía de la camilla, aunque allí no había ningún cuerpo. Ramírez levantó la linterna, pero la luz tembló justo antes de iluminar la superficie. Medina retrocedió, con la respiración entrecortada.
Gamarra avanzó un paso, decidido a identificar el origen del sonido. Cuando la luz finalmente se estabilizó, lo que vieron fue más inquietante que cualquier aparición. La camilla ligeramente desplazada hacia un costado, unos centímetros apenas, como si alguien hubiera empujado desde abajo. Ramírez negó repetidamente, murmurando que no podía ser, que eso no tenía explicación. Gamarra, sin embargo, no dejó que el miedo lo paralizara. Se acercó al formulario encontrado y vio que había números escritos en la parte posterior. 66, 3 veces seguidas, el mismo número del pabellón sellado, el mismo número que los internos no querían mencionar, el mismo número que nadie había visto en años. Cuando levantó la vista, notó algo más. Bajo la puerta de metal, en el umbral, había un rastro de polvo desplazado, como si alguien hubiera pasado arrastrando los pies. El sargento ordenó verificar todo el perímetro. Registraron pasillos, celdas cercanas, depósitos, incluso el corredor principal. Pero no encontraron nada. Ninguna señal de intrusión, ningún interno fuera de su celda, ninguna puerta forzada. Solo una presencia innegable de movimiento donde no debía haberlo. Medina, pálido, sugirió revisar las cámaras nuevamente, aunque sabía que casi todas estaban inservibles en ese sector. Aún así, Gamarra aceptó. Necesitaba una pieza más para que la noche tuviera sentido. Cuando llegaron a la sala de monitores, Duarte ya los estaba esperando. Tenía una expresión que pocas veces se ve en un funcionario antiguo. Miedo. Señaló la pantalla correspondiente al pasillo de la morguera. Estaba en blanco la mayor parte del tiempo, como siempre. Pero una hora antes, durante apenas un segundo, la imagen había captado algo. Una figura borrosa, inclinada, de pie junto a la camilla. No era nítida, no se veía el rostro, pero la postura era humana, delgado, estático, mirando hacia la puerta, y luego un parpadeo, imagen negra, fin. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Duarte dijo en voz baja que ese tipo de interferencias no ocurrían desde 1963, cuando el pabellón 66 fue clausurado. Ramírez se apoyó en la pared, casi mareado. Medina se persignó sin vergüenza. Y Gamarra, con la mirada fija en la pantalla, comprendió que esa noche no iba a terminar con un informe lógico. No habría explicación racional. No había manera humana de justificar lo que habían visto. La pregunta que lo atormentó entonces fue simple y devastadora. Si el cuerpo de Rolón no estaba en la morguera, ¿dónde estaba ahora? A las 05:12, el cambio de turno llegó como un salvavidas para quienes habían pasado la noche entera lidiando con algo que ninguna instrucción del penal cubría. Pero para Gamarra, el amanecer no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio pesado, tenso, peligroso. La morguera fue sellada, los informes duplicados fueron retirados y el director ordenó suspender temporalmente la investigación, alegando inconsistencias administrativas. En Tacumbú, eso siempre significaba lo mismo, enterrar lo ocurrido. El doctor Ramírez presentó su renuncia horas después. No esperó explicaciones, ni quiso firmar documentos adicionales. Solo dijo que no volvería a entrar a una morguera en su vida. Medina pidió traslado a otra unidad. Duarte devolvió la llave de la caja fuerte y se negó a seguir abriendo archivos antiguos. Cada uno reaccionó de manera distinta, pero todos coincidieron en una cosa. Algo se movía en esa prisión cuando no debía. El cuerpo de Víctor Rolón nunca reapareció. No hubo informe oficial, no hubo comunicado, no hubo entierro. En los registros de Tacumbú, su muerte figura una sola vez. 1963. Todo lo ocurrido en 1971 fue eliminado, corregido o archivado bajo códigos que nadie volvió a mencionar. Pero entre los internos circula aún un rumor silencioso.
La madrugada en que lo declararon muerto por segunda vez, no estaba solo.